Ocupa sus asientos, hermanos. Jipapi día y ojo na manacho pasa de garba papunta chan. Harikuna. Cuscaña. Alaminchi cuscacha no hay cuspanchi. Palabra tuya de Dios. Amén, hermanos. Amén o no amén. Ya me has acción de hermana y con el que escribí. Y me han pasado. Parece triste, o rabia saliendo, ya no hay más que mandar de calle para acá, amén, muy napa. Y maniscan quitas, amén, mis países. Amén, mis panchi, y manda también chicanchi. A veces, ni mari muy chica, hermanos, amén, por favor. Ni mari na que chica munane. Amén, mis panchi, y manina chica, mis canchi. Alimni, Ari, China Yakachu. Amén, hermanos. China mi, amén. Hinatenja, Dios por palabra de Hawái son chica y puncham. Y importante dentro de la iglesia ver la vida del matrimonio. Muchas veces dentro del hogar, dentro de las iglesias, muchos matrimonios se destruyen por causa de. ¿Por causa de qué se destruye? Por falta de enseñanza. Mana quizás de repente cancho iglesia ocupé matrimonio mantanimay, matrimonio capilan quizás de marinchi, matrimonio ocupé quizás de marinanchi, importante matrimonio vida manta, y maina causa la manta. Porque palabra, hermanos, Dios por palabra no es halay de nevanchi. Palabra perfecta. Matrimonio manta causa nada. Cuya lagay manta causa nada. Amén, hermanos. Hawái son Dios por palabra. Vamos al libro Génesis, capítulos 2, versos 18. A ver, todos hermanos, agarren su Biblia. ¿Quién no ha traído su Biblia? A ver, levanta su mano. Jala su Biblia y ocascanche. Libro Génesis, dos 18. Y manda también esta palabra. Imam Chay matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? A ver, hermanos. Y matar chay matrimonio. El matrimonio mantrimonio es en chica y puncho. Libro Génesis, capítulos 2, versos 18. ¿Qué es el matrimonio? A ver, hablen, hermanos, por favor. Ya, es una unión, dice. ¿Qué es el matrimonio? Hakuna pa chay matrimonio. Y matar matrimonio, hakuna pa hermanos. ¿Cómo dice papá? Matrimonio, ayuda idónea. A ver, ¿qué dicen ustedes? Imam Chay matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Manachu ya chanchikima matrimonio cascanta. Manachu pastor de chikuna ya chiwanchi imam matrimonio cascanta, hermanos. Contesta, dijo. Disculpen, hermanos. Manachu ya chanchik, hermanos, imam matrimonio cascanta. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de dos parejas. Que hay matrimonio, hermanos, que hay isca si juntan algo. Es la unión de dos personas, de dos parejas, sea que tiene que ser varón y mujer. Amén o no amén. Chay si chay matrimonio. Matrimonio es la unión de dos parejas de diferentes sexos. Amén, hermanos. Chay matrimonio. Isca y sexutas juntan alguna. Hukhari, hukwarmi. Pero Biblia prohibida mana que macho hari pura ni warmi pura, mana cheja matrimonio es ante la ley de Dios.
Pero en estos tiempos el hombre no hace. Hay tiempo kuna, hari kasara kuchkan hari pura, warmi kasara kuchkan warmi pura. Warmi pas kasara con alhua, hari pas kasara con asnua. ¿Alguien chuchay? Hay mujeres que se están casando hasta con los árboles. Casará con los árboles, va por ahí, pero que todo. Ahí viene hermanas. Mana. Dios está en kubaranch. Harita, warmita. Hukyaba muy kuspa, minan chikpas andan chikpa. Jampas y japas. Amén, hermanos. Ese es el matrimonio. Vamos al libro Génesis. ¿Qué nos dice? Capítulos 2, versos 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios traitas Javarín chic, Adán y Eva. Adán te primero Dios traita el guay. Kay edin muerto edin mukupi, Jai Zapayan, animal konawan, kumbibisa, nyapa fruta kunakas kunawan, kay Adán kausan mangkarha, nyapa animal kunawan, pay pamantan mintun pikarha nyapa animal pas. Pero Jawas ka Dios traita kay lunanda, manang alinchu kay hariha sa kanyang kananga. Nyugayar vas a ayuda idóneanta en Dios traita. Amén, hermanos. Hari con nasa payar chicos al chuancho. Difícil, ¿cierto? Ahora me con la mano hari o causar chica. Primari una chica na mancharis. Ya que china kusum mi ham kunabas. Ya que chiwa chiku nyuhata sa chiku ham kunata. Kusya mandia de china kusum. Si falla eso, ¿quién las para solucionaremos? ¿Saben, pastor? Pero una canchera fallas para fallar eso. Chay si Dios traita Javari, Adán las apayanta, trabaja Adán, cultiva las chakras, pastea todos los animales dentro de que está en huerto de Edén, pero no es como debe ser. Quizá de repente no está feliz, pero Dios traita chaita Javari escondido. Mana magincho Adán kanman sapayanga nyuhaya huk ayudan darwasa una idónea. Amén o no amén. Y Dios traitas profundo sueño le da. Sabemos esa historia de Adán. Ya chanchikti hinaspa Dios traita juego puñuika chikadanda hinaspa hokane wartan chamandani or juego esposanda ruaico. Y le dio vida para que puedan vivir. Amén, hermanos. ¿Estamos? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ese fruto del amor de Dios eres tú. Eres tú. Manas ha dicho que no manjar esa puerta, ni guardi pasa para necesarios caranchi isca. Amén, hermanos. Dice la palabra 18 en inglés. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Amén. Dios hizo una idónea. Adán hatarino el charino por nuestra manta que no tiene se chipan vivias que se tiene ya pasipas. Mana nunca jawas kuarme. Jawas persiting solo y kurung cuidarme adaptana. Dentro profundo amor para esta mujer, para Eva. Y en las panzas jabalos se enamoró. Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, llamado varona. ¿Cuántos dan glorias al Señor? Primera vista de Adán hacia una mujer dentro de un matrimonio. Hawan Adán y Bata, hatun admiración, hatun kuyakuyuan, ¿quién es? Este es hueso de mi hueso, carne
carne de mi carne. Panichay, esposo y que primera vez Jawarosun, que llenas por ti, mañana de tarde solamente. ¿Cómo lo has tratado a tu esposa en esos tiempos cuando recién vistes a tu esposa? Maipia dice mi papá, a ver pastor, Maipia te esposa que ¿dónde te has conocido? ¿Cómo has visto? ¿Cómo ha sido el primer amor cuando tú tuviste a tu esposa? Ay, fiesta espiritual. Y cada uno de ustedes, yo también, tenemos esa historia de amor que nació desde el profundo de nuestros corazones hacia nuestras esposas. Amén. Amén, hermanos. Amén o no amén. Hamuna paspanichayun. Icha, hermano, con la pistola estaba despacho y no conocerán. Casará con piñolado, se ve usted que les serán dicho. ¿Te han dicho? Emoción, hermanos. Jamás así taikon que esposo y tipo palabra, tajaton kuya igual. Casará con la mami ñojaman. Kaita con la bacha ñojaman. Con antiguo ande con amas. Hari con la mami me declarar. Pero punta tiempo me anda hari con la mami me declarar. ¿Sabes qué mami jamás me kaita con nani? Todo tiempo me da pasar con nani jamás mismo. Chayna chupapa manati. Y imagina también enamorado con mi chingona, no se imagina que hay este lugar, pero ya está en mi chingona, entero capítulos, en todo tiempo. Nos hemos conocido, quizás de repente, manaña chile, manaña guaira, iba pas capítulos, ni lluvia no les importaba, hermanos. Amén o no amén. Cuando tuviste el primer amor hacia tu esposa, a tu esposo, ¿cómo has sentido? ¿Cómo te has enamorado? Hatun Kuyakuiwan. Así como Adán ha visto a su esposa, a Eva. Amén, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Génesis 1:28. Leemos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Con tanto amor nos hemos conocido como este Adán. Con tanto cariño nos hemos juntado prometiéndonos amor eterno, de nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Hatun kuyakuiwan espusuy kitari kusungi di mapayay kusungi hinatin hampas chasni kurang ipalabranta hinaspay kiningi ay yung hapas amang biday bidakuita monani ay kasarakuita monani hamwan para toda la vida. Amén, hermanos. Esa promesa hemos hecho todos o no. Amén o no amén. Hampuna hamodo tus kasman kichikrima y wakallakta chimpayang yusutin panyanya chay bicara lalu no panyanya manari maris. Kay gol kapi pasti China. Amén, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Génesis 1:28. A ver, pítame y dígame uno. Lica, mi papá. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él los bendijo Dios, Él les dijo, multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor. Palabra ni Adanta roarumnya di ustaita. Ayuda y donde anda pas kurikumnya di ustaita hinas pauni. Adán Hankuna multiplica kuichi. Fructifican la tierra. Llenen la tierra y señorean toda la tierra lo que hay. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y somos nosotros hijos de Adán, hijas de Eva, la generación. Amén, hermanos. Muchas veces Dios nos hace la comparación a muchas cosas, pero Dios nos dice:
dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Lima limón kichim, papi, ¿no? Sí, papá. Cuando hablamos de matrimonio, hermano, Adán y Eva, ¿dónde fue administrado su matrimonio? En el huerto mismo. O sea, justo es que la palabra dice la administración, hermano. Cuando estudiamos la palabra del Señor, no vamos a específicamente dónde ha sido el matrimonio, pero según que en los estudios dicen, dentro del huerto de Edén ha sido el primer matrimonio. Amén, papá. Y chaymanta más caspa para ellos una parte tenemos que seguir estudiando, escudriñando. Amén. Y eso es el compromiso, lo que Dios ha hecho dentro del huerto de Edén con Adán y Eva. Por eso dijo Dios: ustedes son casados, fructifican la tierra, aumentan su generación, multipliquen. Amén, hermanos. Vamos a leer el libro Efesios 5:25. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Matrimonio manda ni descanso. Chay mejor introducción kina. Dios está ahí para cuya cuinin. Harita guarmita que matrimonio para no hay buscando. Amén o no amén. Y muchas veces, ¿por qué el matrimonio se destruye? Imagínate un matrimonio destruido. Libro Efesios 5:25. Traernos para papá y camino. ¿Encontraron, hermanos? Gloria al Señor. A ver, papá, léelo. Quichua chapepas. Kusakuna, warmikichikta yuyaychik. Imayna Cristupas, Kiyakunata yuyastan, Paykuna Laiko, Vidanta, Oikuskanta, Hina. Amén, gloria a Dios. Nin castellano te caerá. Efesios 5:25. Maridos, Jarikuna te vayas con usted. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El orden viene del cielo. Manam dicho Biblia, Harikuna, y chapas monares hay que curar, guardiquita cuyaikoa, y chapas tutayampas cuyaikoa, dicho Biblia. Ojo, el orden viene del cielo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Y me aparta Dios está y te jalita chuyaikoa en chicabizata. Matrimonio vida en chipi, como líder seamos. Matrimonio vida en chipi, alinta administrarapa. Chaitan cuenta tajarita guarmita mañamasunchi. Amén o no amén. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, ¿a quién pidió cuentas? Dios. Pítata, cuéntate mañana y corta. Adán. Chay que cabeza papá, o hace que ocupe, o garni que ocupe, matrimonio ocupe, jaricuna cancha, cabeza. Como cabezones, tenemos que llevar bien la casa, tenemos que llevarla bien la iglesia, a su nombre. Por eso dice la Biblia: maridos, amen a sus esposas, amen a sus mujeres. Como Cristo amó a la iglesia. Dios trae cuya guayuico jamaico ñojaraico minasponin ñohaya jamba antikipi guayuico sa amanya masta esclavitud picanay kichikpa. Ano hermanos? Chay hari kuna niwanchik Dios trae cuya ichik esposa kichikpa. Kachkan chupa cuya.
Cada rato haya chakkanki. Mana pas chay tiempo que tu celular, pero imaginapas, Hawaii ko ipidiskaranki. Romeo andalis papas, haya ipidiskaranki, pintananta kamapas. Ichay ko yan ko tukurunchu, icha sigichkanchu. Sigichkan papa, querido. Sigichkanchu panichay, chay ko yan ako sigichkanarchu. Hinagacho esposoy que apamuchkasun que siquiera chokura de tapas. Y mañana también con los papas apamuchkanchu manañachu. ¿Sí? Si chay na kaptinha, ayun hermanos, pero mana chay na kaptinha, estamos mal. Delante de Dios, ¿cómo estamos? Chay mejari kunata niwanchi que usted y maridos aman a sus mujeres, aman a su esposa. Kuyay esposa kita que ay chakul kita hina, kuyang kichukul kita papá. Amas a tu cuerpo. Quizá de repente carpintero cada imaginas pataka chikanti. Martín escaparon martillo ñofajina puto. Martillo escaparon martillo nananchu manachunan. Ima tata rubangi, ima ya cacho, ima ya pues cacho ya chay dedo de pichón. Con la misma mano tienes que curar, tienes que amarrarse, si sale sangre también para que no salga más sangre. Pero tienes que hacerlo porque es tu cuerpo. Y esposa de que enferma con un tinja, ima tata rubangi. Atendichkan pichu. Esposa de que atendichkan chichu manachu. ¿Cómo estamos? Chay también kuyaychi, harikuna, kuyaychi guardichi. Yapa harikuna, varones, amen a sus esposas. Y voy a los capimpas, ya no pay kusunchi. Mananya ate timpas ya chay kachi sunchi. Kuyana kuipi kausa sunchi, chay kapi ustai tamuna, mi hermanos. Cuando dicen amén. Vamos al libro Efesios 5, 22 y María 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es su cuerpo y en su Salvador. Ni Dios no palabra. Guarde con apas. Sojitos que hay kichi. Harikichima. Cuando ya casada tanya lima paya. Guarde con apas. Hanguna pas que hay kichi sojitos. Esposo y kichima. Y matan esos tikipas kasukunaiki. Mana tak nikay kabisa kas pampay ko na chumanda ko nakamapistira ko ikos pan manda dia son kimatapas, no, sino ambos. Si tú quieres prosperar dentro del matrimonio, si tú quieres tener algo en la vida, tienes que trabajar los dos, tienes que tratar de lograr algo. ¿Cuál es tu objetivo dentro del matrimonio? Y mata objetivo de mi papá, esposa de Kiva. Esposo y Kiva, ¿cuál es tu objetivo? Panichaykuna, ¿cuál es tu objetivo? Y manda tajanunan esposo y Kiva, que hay manda más adelante. ¿Cómo dice papá? ¿Qué es lo que quieres? Nuestros sueños como marido y mujer, quizá de repente es tener una casa, tener un hogar, tener nuestros hijos. Muchos de ustedes quizás planean tener 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos o 2 hijos. Ese es tu objetivo. ¿Y cuál es tu meta para tus hijos? Como matrimonio, ¿cuáles son tus metas para tus hijos? ¿Cuál es tu meta, papá? Dentro de tu matrimonio, ¿qué planeas hacer con tu esposa, con tus hijos?
Dios taita huykuanchik esposata, niwanchik Dios taita jundaichik ay alpaman, fructificante en esta tierra y señorean de ello. Yachaychik ay alpapi, kay alpa husjaita, hamkunatara puspaykichik mikuychik, hinaspaykichik kausaychik, niwanchik Dios taita. Amén, hermanos. Y chayta cada uno de los canchos. ¿Cuáles son tus objetivos, papá? Les pregunto. Imam Chay Metaiki, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? Toda la vida con Capiachay. Hay muchos de nosotros quizás estamos planeando. ¿Sabes qué, papi? Este año ya no quiero estar sufriendo en este lugar de Colca. Queremos irnos a Huancayo. ¿Por qué no compramos una casa en Huancayo o en Lima o en la selva? ¿Cuántos estamos planeando? Hay que estar planeando, chichay. ¿Planean o no planean? Y ya, ya picamos el cuita piensa en bichi. Pero cada matrimonio tiene sus planes y propósitos. ¿Por qué trabajas? Amén, hermanos. Cada matrimonio, propósito en chica. Si guawan chica, imagínate hawinya chipi, estudia chipi, profesional o ruido. Amén o no amén. Amén, hermanos. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, de sacar de repente profesionales a nuestros hijos, educar en el camino del Señor dentro del matrimonio. Chaitan palabras. ¿Qué nos dice? Efesios 5:22. Imagínense. Dos dice: las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Walmi subito kaichi, cuyana cuipi causa sus narainas. De repente yo como persona me falta mucha experiencia dentro del matrimonio. Aún somos jóvenes, pero queremos aprender. Pero nuestra meta con mi esposa, mi sueño con mi esposa es tener mis hijos profesionales. En uno de ellos, en el campo espiritual, quizás ver a mi hijo predicando la palabra de Dios algún día, tocando en el ministerio algún día. Esa es mi meta. Y usted, como iglesia de Cristo, ¿qué es lo que crees para tus hijos? Y matamos o hay una palabra. A su nombre, a su nombre. Primera de Pedro 3:1. ¿Qué nos dice la palabra? Seguimos para avanzar. Pedro 3:1. Amén, papá. Ni palabra que hay vivo si manda o armiconano. Los deberes conyugales de las mujeres lo dicen. Así vosotras, mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. Esposas dice. Armiconano ni palabra. Sujeta kaichi. Caso muy de yachaichi, porque Jawasunkichik mi Jawapikajkona, Genaspan Michay, Ayin Kuntum ganan que almata. Si Michay Michik si ganan Walmikunapa, papi, esposo mío, amado mío, Chay Limakui, imagínate estar tratando de esposo chica. Abre Marimo Ichpanico. Abre, hermanos, despierten. ¿Cómo lo tratamos a nuestro esposo? Ya un flaco, chino, gordo, imagínate la pronta chica en esposo. Sara, ¿qué le decía ahora? Imagínate a Sara. ¿Qué le dijo Sara a su esposo? Mi Señor.
Hamling dicho mi señor, esposo y quita mamá. Nenchicho. Pita rima con esposa. Pita rima con esposo. Rima con kuchkan chicho, kamamanta hataris pa esposo chikta manacho. Manacho rima con imagínate rinchale kichapun. Nosotros nos saludamos con mi esposa. Hay veces de repente ella me gana o yo le gano. Hola hija, buenos días. Mi trato de mí es decir hija. ¿Cuánto dicen amén? Se saludan hermanos cuando se levantan en la mañana. Pastores, siervos. Manacho papá y saludan a la noche. Es importante hermanos. Rima con anchis esposo chictaja. Papito, buenos días, esposo, buenos días. Aunque cosca muchas papas, pero el quien se levanta primero tiene que saludar al esposo, tiene que saludar a la esposa. Mano mayor me queda en despacho. Yo también a mi esposa le llevo con 6 años de edad, yo soy su mayor, sí. Por eso a mi esposa yo le digo, yo lo trato y le digo hija. Y mis hijos me dicen, ¿por qué le dices hija? Pero esa es mi manera de tratar a mi esposa. A su nombre. Tienes que enseñar. Tienen que aprender. Saluda con kichas que sungichu, mira y matros. Tienes que también recibir, hola papi, buenos días. Sasa chukando hermanos. Y si mi esposo, mi esposa van a saludar a Kusuncho, que las paga, imagínate que lo cachcan chichurinchita. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Si no sabemos saludar entre pareja, entre matrimonio, ¿mana caso na kuda que va a chucar a la corante? ¿Pensana kuda que va a chucar a la corante? Juraste ese amor eterno para toda tu vida. Juraste ese amor y después no quieres saludar y no quieres recibir. ¿Y cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Imagínate que ya chisunchi, wawan chikta, wilkan chikta. Imagínate kita mamako, wilkan kita mana, José kita saludas paiki, mana esposo kita saluda y ellos paiki. Pero ya chachina con chisme, papá. Ya chachina con chisme, hermano. Pastor, tiene que ser ejemplo, papá, dentro de la iglesia. Enseñarse a saludar. En las mañanas es importante. Por eso dicen maridos, mujeres, amen a sus esposos. Varones, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ay, mira. China gastada quizás. Mano cuyan a mi cachgancho. Por esa razón quizás el amor está perdiendo. En vez que el amor más perturbe, el amor de muchos se está enfriando. Hasta abrazar a cuidar para pintar con un chico, hermanos. Esposa chica abrazar y buscar chico calipe. Pintar. ¿Eso está mal? No. Tú escogiste a tu esposo para toda tu vida. Y ese amor debe durar, hermanos. Mana pinta con una parchucay. Yo lo veo ancianitos, ancianitas, abrazándose, besándose. Y yo admiro, hermanos. Y digo, quisiera llegar a esa edad, pero amándome con mi esposa. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos si no haces eso? Pinjan a luchar. Por algo Dios te ha dado a esa esposa. Gracias a tu esposa, gracias a tu esposo, eres respetado. Amén. José, que Dios te dé gracias, Señor, que hay esposo y tan mal y chires de las pero acá que escucho por Jamarani, Señor, gracias, me cobarango, fiestame. Jamaica Chivarani, Cuscancha Goyone, que hay esposo, digo, gracias. Manamita,
en chicho. Decir gracias a Dios por algo Dios te ha dado a ese esposo para que tú puedas amarlo, respetarlo. Dios no te ha puesto cabeza para que seas pegador a tu esposa. Dios no te ha dado esa autoridad de ser privilegio como cabeza para que sea tu muchacha la esposa, sino amarnos ambos, unos a los otros, querernos ambos. Kuyana que picamos hasta y chacamaya pichu kuyana buscancha. Si calle pimananya kuyana kuyana prima wasi pira di maine. Y chuwasi kuyana pichu pakambaya kuyana buscancha. No lo sé. Y me parece Dios está ahí de acá y me puse a moda. Mana me exigicho, mana me matamos el siwangicho. Pero Dios está ahí de cada uno de los siwanchi. Es importante aprender del matrimonio. Quizás de repente no tengo mucha experiencia, pero de repente yo también hago lo posible de amar a mi esposa, darle ese amor a mis hijos, darle ese cariño, ese abrazo a mis hijos. Muchas veces hacer una aguanta que las tantas abrazan con su vida. Ese es el deber de un padre, ese es el deber de una madre. Harikunapas, quizás guaguayos sean. Muchas cosas pasan dentro del matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre, les agarra sueño. Se cheque maracho. Ya va a mandar Pedro 3:1, ¿qué nos dice? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no estén en la palabra sean ganados. Ahora mismo una tarima en palabra. Algunas ganas que chico ejemplo. Dios te ayuda a alguna no fue con que chico privilegio ayuda idónea a alguna página en chico. Mana demoniacho, sino ayuda del idónea, no demonia. Sean ejemplo para los que no creen en mi palabra. Mana niñas con una palabra en mi chicacho alguien. Rimaita yachay, papi, mami, hijo, hija. ¿Cómo le tratamos a nuestras esposas? ¿Cómo le tratamos, pastores, a nuestra esposa? Imagínate a mi esposa en chicas tratawanchi jarita. Papi, mami, niña, muy cascancho. Hijito, hijita, niña, muy cascancho. Y sean sinceros, hermanos, o cómo les trata a sus esposos. Cuidado con el chico en su baroso. Imagínate a la cascancho. Y chaita jawaspas, jawapikajrunapas. Jamón a Dios no va a ser. Pero si Hamber pelea contigo como cristiano, como evangélico, Pablo dice, no, cuyana cuipica usaichi, si Hamber canquichi luz, la sal de la tierra, que no tenga, jawapicas con las jawai son que testimonio y quita que las papá y una pasca monta. Dios no va a ser servico. ¿Cuándo dicen amén? Y testimonio un chicrimaín, hermanos. Van a necesario Nacho, hakuche que si nadie es para cristiano, ni nadie canta, sino testimonio y que me marían la que no están bien cristiano no se nunca, ya para nada, ya para mí sin un chica. Señor Nacho, ni la cosa un chica, quizás jare, como va, esposada, ya loca, ya, China, Hanoi, allí chuchay calma, en el mundo pica, en esta jabasón, que no es para ir a nada, va cristiano, no tratan nada, pastor rasta. Día con naranja, pero para ir a llamar a cristiano, me vas a morir. Amén o no amén. Pero Señor Hanchi, cuya un causazo. Allí está causazo una rimaida, ya echas una rimaida que no pinta. Kitillancos, kawapicas con una mana palabra, niñas con apas, y echas con apas que la monja. Testimonio chita kawaspa. A su nombre. ¿Creemos esa palabra, hermanos? ¿Creen chichuche palabra? Primera de Corintios 7:2, ¿qué nos dice la palabra? A ver, vamos para poder avanzar.
1 Corintios 7:2. Mas caigo son hermanos, y me con otra palabra ni mancha. Cada uno me se conchik, imagina Dios o canchikta, imagina esposaban causas canchikta. ¿Cuánto dicen amén? Y una bastante con imagina familia y causas canchikta. Rimarin hachuriki. Hasta que si no equipas y hay que hacemos último. Imagina familia que uno nos está aquí. Chismo se apunta. Amén o no amén. Siempre alguien tiene que hablar bien de ti. 1 Corintios 7:29. Perdón, 7:2. ¿Encontraron? ¿Tareron chichu? Mana kuya kuya kapti. Quizás panichay mana kuya y cuida tintichu kuya na kuya kang nechu. Matrimonio ocupe. Finalmente, ¿qué más pasaron? Jaripas guardipas. ¿Qué dice la palabra del Señor? 7:2. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Palabra de apoyamiento. Kuyana kuy manta de marido. Mananya kamnya kuyana kuy. Hermano chikwan Islam hina pas makita kuy kudirong kinyo. Hinam tingka kay haris maskarunga hukwar bibi kuya kuyta. Intindin Diyos panyakta. Warmi pas mananya haripa kamnya kuya kuyni. Ya no hay ese amor que tenía antes. Hinapin si warmi pas maskan la chayaman demonio winagaramunga hinas pa hukharit khawari kara chinga. Hinas pa haringa kay haren ichaha kuyaku. Mejor con este varón me voy. Warmi pas chayanya kay warmi ang mejor pasagosa para que ya chagran atentikuita. Ya chagran mi kuyakuita porque warmi ya no. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mananya kuyaku y kaptin chay pasakan hermanos. Guarda, mi esposa chica quizás se conchikuya y aparte simpática, una mujer hermosa, pero casada con hombre guavacaro, ya no quiere peinarse, ya no quiere arreglarse. Pachaquita pues una muñacho no puede tocar pachacosa. José Dios de carne pina tajawamba. Usted como mujer tienes que arreglarme como para tu esposo, como el agrado de tu esposo. Imagínate ya una mi esposo y arregla con la equita. Hamsika su kuspaiki arregla con que esposo y va con las angina. Si esposo y que eso que hija, esa blusa está mal, cámbiate otra ropa. Tú obediente tienes que cambiarte. Porque mana hukuruna hawasuna ikipaktu cambia con Nike. Mana hanna pachakunai hukuruna hawasuna ikipaktu. Sino esposo y que hawasuna ikipaktu. Amén o no amén. Panikuna, hermanas, tokurus un hecho. Rabiaron que chicho. Harikuna posiconito hermanos. Mananya kuyana kuy ganhacho. Hinaptim si kay wardi pas haripas maskanga pakuya kuininta. Chayman mi demonio muchas veces cuinacarán. Porque muchas veces matrimonio se va, se derrumba por falta de amor, por falta de cariño, cuando ya no hay amor dentro del matrimonio. Ni sabe pejina pas chay quizás esposa que pasa con feria, quichuas feriado. Hukunin hari ha, mananya kuya que kapti hukunin hari, anchuikus pampas na payar igualmita. Quizás más kuya ya para lampas, mi mami sumar chagas ranki, alguien chagas ranki, gorda chagas ranki. Varón es varón. Che palabra ning, la mujer debe cumplir con el deber conyugal. Y marinando chay. ¿Para qué Dios te ha dado un esposo? ¿Para qué Dios te ha dado una esposa? Y me aparta Josué que esposo y quita.
Chakraya trabaja en Amparo. ¿Para qué, hermanos? Hable, papá, por favor. ¿Para qué Dios te da la esposa? Para amarnos ambos, para querernos ambos. Por eso la mujer debe cumplir con el deber conyugal. O sea, hablando en sexo, usted debe cumplir como mujer a tu esposo. Manas si pancha con usted y puño no hay dicho. Kama equipe cuyana cuipi. Atatao ni quizás. Pero esa es la realidad, hermano, no es atatao. Aquí están por mayores. La palabra está diciendo, no estoy diciendo, hermanos, no es atatao. Varón también tiene que cumplir a la mujer. Muchas veces varones no quieren cumplir a la mujer. Mujeres también no quieren cumplir al varón. Quizás de repente desde ahí viene pleitos, viene pelea. Si no hay una parte que usted está jugando en esta gente barrio. Y chahan mamá munang gichu esposo y hijo guarme ang paskunan. Mana cumples hay que jaguas chay buena pasa. Varones igualito. Por causa que tú no cumples a la mujer, muchas cosas pasan. A veces la mujer tiene diferentes temperamentos, varón también. Hablando claro, hay varones, quizás de repente digan que tienen un temperamento más alto que la mujer, y la mujer tiene un temperamento un poco más frío. Pero Dios nos ha dado tanto a la mujer, tanto varón, para poder cumplirlos ambos. Pero si van a cumplir con ello, quizás de repente cama de buscan. Es necesario, hermanos, dentro del matrimonio, que tus pequeños hijos que tengan otra cama. Cacho aparte cama, jugla cuarto. Muchas veces el matrimonio ocupe, poco aguanta, chacaron que chambino. Nata jena, cerco de jena chularonki. Jari kailampi, guardi kailampi. Encima camas, compra manchas. ¿Cómo vas a cumplir con tu deber conyugal? ¿Cómo? Es necesario, dice, que los niños tengan su cama muy aparte, que usted viva con su esposo y esposa, usted duerme juntos abrazados, cumpliendo con el deber conyugal la mujer y tanto el varón. No, papá, no, mami, esa es la verdad. Por eso muchos matrimonios, por causa de eso, se separan, se divorcian, porque ya no hay amor, no estás cumpliendo como dice la palabra del Señor. Palabra de malam yuhacho, lee eso, ya manda, ya para los papas. 7:2, ¿quién nos dice? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. No sé, hay un tiempo que ha salido del Perú, Harikunatas, Haikawaran, casi 7 mujeres, dice, en el Perú nos toca a un varón. Y Chaitan está aquí con Harikunan, Warme, Tomás, Kuchkan, Vizcay, Kimsa. Me faltan 5, me faltan 3, dice. Pero dice, debe tener una sola mujer, su propia mujer, y esa mujer tiene que cumplir al marido en el deber conyugal a su nombre, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Checan palabra de las canchas, cumplen a Kuichi, Kuyana Kuichi. Causaichi Kuyanakuipi, vivan en el amor. Si pelearon que genas para equipas solucionar y manara inti, se hay kuchkapi. Manara por inti jawas hanchi, se hay kuchkapi, se solucionan hay que problema de kita. Pelearon que esposo, imagínate a puño tu mamá. Rabias kajali, rabias kawarme, añitacho, kama puño. ¿Cómo duerme?
Rimari muy padicha. Imagínate puñón que camay que pidieron discusión que nos hacen ya. Jipampura. Hogunin khichar de tsasga y pe. Hogunin pas pe. Concho ustedes. Allí chuche. Chaita palabra nichka. Manara hokin disina y kuchkati. Arregla el problema y quita que nos pague puño y que no se ponga el sol sobre tu enojo. Soluciona ese problema. Kamando ya y kuyana kuywa. Kamando estoy kuyana kuywa. Imaginando que han perdido muchas veces cariño de varón, muchas veces por falta de tu atención. Guarabicuna can, quizás jaricuna caneco, guaguimnico, imapas apura imuna, apura umanalo imuna. Imapakta Dios taita guarmita, huikuango, imapakta jarita Dios taita guarmita naman huiku sukichi. Halainichi cumple na kunapa. Quizás yo acá apura un imapas una iloa. Pero mi esposa sabe eso. Recién con chiña matrimonio ocupe mi maíra cascachita. Y muchas veces mi esposa quizás me hace esperar agua fría o agua caliente. Toma, hijo, toma. Sé que estás cansado de tu trabajo. Toma, aquí está agüita. Mi hijo también ya está calentando ya el desayuno, la cena. Papi, ¿te cedo? Aquí está mi hijo, hermanos. Mi hijo me atiende, no dice él, yo soy varón, yo no puedo hacer esas cosas de mamá, no dice eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Manaña y esposa para gran tiempo, ginatimpas. Nuestros hijos nos atienden. Guarnicona hanka machingi, guabaitita ginatimpa, ruan macho manacho. Ruanse hermanos, cuando dicen amén. Quizás hay una trabajante que tiene que morir, rabiaste, piliaste, trabajador con la wampas, piliaste con el armónico, pero guarde con la paz en su armónico, otra pelea, más fuego. Pero si jamás al papi, ¿cómo has llegado? ¿Cómo ha ido tu trabajo? Ninguém ha cambiado ese renegamiento, ha cambiado ese cólera, ha cambiado un chupapá. Si chile aku esposa hayway ko so ni papi kayo niya ay un chakita que si para mo que chiqui chacramantaja resulta que ¿cómo te sientes? Alegre. Rabias kachkas papas pasearon que nas paga esposa que on así de enseñaron que pero rabias a ver mugya yaron que das que spike me corre atero bicho no se puede. Mana matin chicho, hermanos. Pero cuya na que capten aunque sea chuya ya tanda pues wasificacho pero mezquita mi corunchi. Amén o no amén. China chupa ni chay manacho. Kichwa pe machikare por si acaso. Alguna pas que entienden ahí que muchas veces varones también. Imagínate mi esposa con la calle. Pai con la pas cuya y con la tamunanco. Abraza y con la tamunanco. Mana biachan chicho quizás para una pensamiento tonta. Chay matrimonio ocupe salsa causa y cagochón. Pero Dios está ahí también con chicaricona cabeza del bicho. Culpable en caimanco quizás chay una esposa una papuya coininta chincarachista. Somos culpables porque desde el principio no le hemos enseñado a nuestras esposas a saltar. No le hemos enseñado a nuestra esposa quizás que nos tratan así. ¿Sabes qué, hija? A mí me gusta que me trates así. ¿Sabes qué, papi? Yo no te pascaita te gustaba la inita monandi. Gustaba en caina tratar con la inita. Ama ne va hecho flaca, ama ne va hecho gorda, ama ne va hecho china. Manan gustaba tu chay palabra. Quizás haya y mandan jalaipas. Ya está china con anchi. Imam gustaba sanchita, imam mana gustaba sanchita. Wakilin chikarikona silbadan saja dominan esposa nacional. A la esposa dominante. Y la esposa como loca viene corriendo. Hay maneras de tratar. Pero a la esposa quizás no le gusta que tú le sirvas. Pero la esposa se calla, se humilla.
y tú sigues silbándolo. Pero excusamos para mí, yo esposo, papi, amor, no me gusta que me silbas. No me gusta bancho, ni vainiki. ¿Corregir la corchuancho, hermanos? Ya macho luay, mancho la corchuan. Palabra ya cachiwanchi, alguien causa cuimanta, cuyana cuimanta. Manam yo cacho niki, pero palabra de wanchi, cuyana cuipi causaichi. Diber niki chita jampas guar mejinan. Cumple que Haripas cumple Warmiman. A su nombre, a su nombre. Versículos 4, ¿qué nos dice? Vamos a seguir leyendo. 1 Corintios 7, 4. Imaninta. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido tiene. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esposa que quizás caes que hay cosas cuya para hay cosas que no tenga esposo y es hampa mana un pacho. Guardicona, voy a decir que esposo y que es canan hampa, limpas hampa. Sin cachar, pues mucha de una equipa jamñapa. Si limpas jamñapa, mana jugarle mucha mancho. Mana pipas ya que voy a ir con mancho, hari kita. Jamñapa si canan. Varones igualito, la mujer es para ti solo, dice, no tienes esa potestad que otra mujer puede estar agarrándote. No puede. Por eso tú eres para tu esposa y tu esposa para ti. Uno al otro. Amén, hermanos. Amén o no amén. Sigue chay que mancho, chay de piñancho. Tú por eso ya bueno, no hablan nadie, vamos a terminar. ¿Sigue mucho, hermanos? Sigue nomás como ustedes no hablan, no hay ni agüita, hermanos. Aquí ya mana ya contaba se invitaban a explicar, pero predicas nos mandan de pipa se ni palabra. Libro Corintios 7:4 estamos. Ni palabra. Bien claro dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Manas bicha con alguien que expuso en Kari se sundiki. Sin la kita pues ya pipa con manas bicha con alguien hecho. Si no va, bypass chay. En partes íntimas. Es de él, de tu esposo, es para tu esposo. Tanto de ti, tanto del otro. Amén, hermanos, estamos. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ambos. Así es que todos nosotros que estamos aquí tenemos que cumplirnos con el deber conyugal y con matrimonio. Para eso Dios te ha dado un esposo, para eso Dios te ha dado una esposa. Amén, hermanos. Verso 10, ¿qué nos dice? Seguimos avanzando. Verso 10 dice 7:10. Pero a los que están unidos en el matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Kamachi, Dios taita, mana separa con el nicho esposo y cuando Adán y Eva, ¿por qué ellos pecaron? ¿Por qué Eva cayó al pecado? ¿Cuando estaban juntos o cuando estaban separados? Imaginamos que Eva uchikor huchaman. Sapaya cascaspacho, esposo mangusca cascaspacho. Rimari fuerte, hermana. Ay, fuerte, tenemos el sordo, pues tienen que hablar fuerte. Sapaya caja Eva, y las caspacho uchikor huchaman. Chay engaño del enemigo. Ese es el engaño del demonio. Guardipas,
haripas mana sapallanchi hakalanchikchu. Imapas wichikuhurqa kay picaduman kay serpiente engañadora sapallanqa chikaptin mana si kanman karqa si Dios taitanin sabes que Adán, sabes que Eva no vas a comer este fruto prohibido, pero alguien astuto vino y dice a la Eva, cómete ese fruto. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas? Porque Dios me hacha, si mi corón que cae fruto tajinas paga, Dios quiere ya chay Dios me cae, Dios quiere ya chay Dios me ricurirón que chay te ya chaspame Dios manamonancho ni con evita, maquis ricuroi, Dios quiere ya chay sama ricurirón, igual me la fácil de engañar a chica. Firiaman pasanki, chaynan demoniopas quizás de repente muy asustasonki, zapallay que puedes que jabalsonki, encima te has arreglado bien y viene un serpiente, el demonio viene y te dice, empieza a hablarte, te dice, hermosa, estás bonita, tú caíste en el pecado y chaynan caí batapas engañaron. Manas alin kawan me kasapallan por el mancho. Iskayin chiksi por el ancho. Esposa y esposo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos preguntarán, ¿y el hermano por qué no está con su esposa? Mi esposa es como secretaria de la iglesia. Mañana es el ayuno general dentro de la iglesia. Tiene que cruzar los documentos, invitaciones. Amén, hermanos, tengo mi pequeño hijo también. Pero gracias al Señor, todos trabajamos en la obra. A veces cuando hay cerca, nosotros también vamos juntos con mi esposa, mis hijos, a servir al Señor. Amén, hermanos. Que no tiene palabra, no es bueno que estén separados, sino juntos. Versículo 10, lean, papá, fuerte, ¿qué nos dice? Corintios 7:10. Imanisa, ya vayamos. Pero a los que están unidos en el matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Amén, hermanos. Guarami ama si para cuyo harikiman. Maiman pas kuskari, pinta kuskari pas papá hati kacil. A su nombre. Verso 14, ¿qué nos dice? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora somos santos. Imaninanta kay si para gronto José Imanta hinaptin si chayarua fornicación, adulterio, imainanta chuliki wawaiki wiñanga. ¿Cómo van a crecer tus hijos? Van a crecer inmundos con resentimiento. Va a entrar resentimiento, hermanos. Amén. ¿Hasta qué hora, papá, tengo? Hasta las 4. Ya hemos pasado. Sigue chaypiman tu curso un hecho. Ya pasamos una. Gloria al Señor. Hay muchas cosas para hablar dentro del matrimonio, hermanos. Pero kaya tahan ko naman ni Marikichi kay tarde. Dios tayo tahalay tayo na pamasok. Kaya nag-uibig. Kausan sa kalaipas. A ver, vamos, libro Corintios 7:22. Imanita 7:22. 7:22, ¿qué nos dice? 7:29, disculpen, hermanos.
chapli kamu ichi papá quechua chapli ay kamuna ay kitamuna. En quechua papá leelo. 7:29 de 1 Corintios. Guau que panicuna cae también unas calles. Manajem tiempo cañacho, chay con la montaja, casa guam, casa napas, mana, manio, pas, mana, nana, causa. A ver, ya para kami papá y mana entiende derecho. A ver, sumakcha tu papá y jawari. Guau panicuna cae también unas calles. Manachan tiempo cancho, chay con la montaja, casa napas, mana, vaniopas, mana, inañacho, inaña, causa nana. Amén. Gracias papá. ¿Entendieron chicho? Ni palabra. Ni tamunay kichi hampunata. Kay últimos tiempos, haripas warmipas manañas casado una hinañacho. Wasi ukuyapes casado canchi. Pero jawama yo se nos pagan. Soltera. Allí en Chuchay, hermanos. Chay tampang primarich que Corinto ya estaban. Hampunata, Corinto ya está picas con la ley tamunay kichi. Cada tiempo punaja últimos tiempos ya. Mana cañacho casado hinañacho una causa. Wasiyape casado, pero jawama no se nos paga soltera. Amén, hermanos. Chay nacho kay tiempo. Y ya respiran a mí cachcancho. Cachcancho respiran a mí, hermanos. Y chaman a ñachucan. Muchos jóvenes, muchos varones, quizás trabajó con la mejawarinchi. Guardi con ambas, señorita con ambas, manayan allí en Pachacui de Ñacho Pachaco. Mayormente en las ciudades, con los pantalones tan apretados. Y chay de jawaris para calle pigas para esposanta jungaron. Churingas canta jungaron, quienas pasilbaita jayaiku. Guardi con ambas. Kumincha kunata jawari hinas paja silbaita jayaiku bayi kunabas. Romeo anchankaita jayaiku. Chainacho manacho, hermanos. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Y sabemos que la venida del Señor se acerca cada día más. El amor de muchos se va enfriando. La maldad está aumentando. El pecado del adulterio, el pecado de la fornicación va aumentando cada día más. Amén o no amén. Maimani achayaruso. Kay tiempo kuna jawarinchi tiempo pasas janta. Haripura kasaraku, warmipura kasaraku. Chay decretas a cada país, cada lugar. Pipas warmi munasnawan kasarakuchu. Aluwan kasarakuchu. Chay nandi decretas jadri kachi. Argentina ya decretó, pero por la gracia de misericordia del Señor, Perú todavía no está decretado, pero sí ya están casándose. Y que hay tiempo con la chayamunga, que hay iglesia mampas, que hay pirulla jamampas, y manungaya pastor, que hay maría y curamunga, es que bobay que hay curamunga, huk haripura y hay curamunga, pastor, casaracuita munanico, casaracosato, es que hay yigo, que hay hari, humneme Julio, humneme Pedro. Imanin kita pastor, casara chingui. Pero esa ley cuando sale, sí, casara chingui, obligado. Pastor que me dejar semana casara chingui, no nos paga, es que hay joven seringa, juez apuntando. ¿Sabes que señor juez, este pastor no me quiere hacer casar? Denuncia pastor a la cárcel. Chaytipu chayamuka. Chaytipu mangi chayasu. Mana kasara chite manangi chuwari mi purata.
Pero cacha que ya ley decretasca. Pipas munaja casara con una página penca. Pero como cristianos evangélicos no vamos a permitir. Chay mijaridapas, guarbitapas, guarbicuna, guaway bichitani payaichi. Mana, guarbi muerto panampa. Si no tienen que hablarle a sus hijos que conozcan a un varón, que como Dios manda que tienen que casarse con un varón y una mujer. Amén, hermanos. Esos tiempos llegan. Esos tiempos tienen que pasar. Por último, libro Salmos. Hay mucho que hablar. Libro Salmos, capítulos 28, versos 3. Vamos, rapidito nada más. Maica, vamos a dar mucho. Tarde manda mandaña predicas al ñacho. El hermano Ángel Castillo viene. Mi maestro viene. Profesor Ney Jamás Campaña, predicador. Amén, hermanos. Una vez que checa, tú también pagar y pincha jamananya. Y quizás que hay que después de aprovechar su palabra, ya chaita y unas jalaitas, allí con sanapa, allí te ya chachina kunapa. Salmo 128, 3. 128, 3. Achka muhawarina, chicos hermanos, amaya principalmente. Kunang-kunang yang palabra huyas na hachay tus papas. Hace chis papas, guardas papas palabra cachican. Pero tu corona chay tiempo, hermanos. 128 versos 3. Taris papapanika muy aprovecha. Saltas para muhawas cancha. Verso 3. Ni palabra cainata. Tu mujer serás como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como la planta de los olivos alrededor de tu mesa. Palabra de Wanchi. Hangunas guarmikuna kandiche kai uvas planta hina urusapa guapasapa. Amén, hermanos. Y chay misay di patang miswaway di ko na achka na diyay kamungka. Chay siku yung di ko nunchi. Y matapas. Wawajamos pa bendición chumal 18. Todo trae bendición, todos los hijos. Así es que mujer, no te aborrezcas de tu hija, no te aborrezcas de tu hijo. Y mapaktahan kay mundo mga pumuray ki, mananay ni Pacho. Sino kan kuya-kuyuan, sino man cipta idukana, kuya-kuyuan, sino man cipta curin cipta, ya cacina kami nung evangelio pi. Misay di matampe di ay bukti, kusis na hampas ni kurunay di pa. Imay ng kausan, hukhariwang hukwarmi, mga churyo. ¿Cómo vive? ¿Cómo viven, hermanos? Triste. Manas kanchu kay haripa kay warmipa pipas así kachinan. Manas kanchu pipas rabia chinan. Manas pipas kanchu quizás kusiri chinan. Pero si kanga waway ki churiki achkayanya hinapin ang kusikuisi, hermanos wasipi. Kusis kasi matapas ang saya hukang kadatapas ni kurunchi. Misay kimi patapit yay ka mawawakuna hinapin ang así ya kusis kami kurunchi, hermanos. Hay veces wawakuna kusina chiwanchi, hay veces rabia chiwanchi, hay veces guagara chiwanchi. ¿Cuántos dicen amén? Yung apiska y wawachay kuna. Hace chiwana, rabia chiwana, kusi chiwana, yaki chiwana. Preocupas que pues papá, no te preocupes. Nosotros vamos a trabajar cuando sean grandes. Yo te voy a ayudar, papá. Es un aliento, es un aliento. Es un aliento, hermanos. Pero depende cómo lo tratas también a tus hijos. Cómo estamos educando a nuestros hijos. Gracias, mamá. Depende cómo lo instruyes a tus hijos.
Imagínate tratas con churin chikuna. ¿Cómo le tratamos a nuestros hijos? Tus hijos pueden hablar de ti como lo tratas a ellos. Muchas veces yo también le trato a veces a mis hijos con amor, pero también tengo mi carácter cuando ellos me empiezan a fallar. Como padre tampoco no voy a permitir que hagan cosas malas. No voy a permitir también como padre, porque soy quizá de repente la cabeza del hogar, porque Dios me va a pedir cuentas cómo le estoy instruyendo a mi hijo. A su nombre, a su nombre. Verso 4, ¿qué nos dice? 28:4. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén, hermanos. Bendices las casas no van chiconao, constituidos las patas. Amén o no amén. Ya para el ancho. Toco y con Deuteronomios 23:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Muchas veces, dentro del matrimonio, otros no han querido tener sus hijos. Guarmipas, jaripas, manababa, cuidémonos. A ver, Deuteronomio, hermanos, busquen por favor. Chayvan tuvimos a la mañana más todavía se dice porque yo sé que sabes un chicle, vigilia haya y chamana chubasta. Pero que sabes un chicle, hermanos, que hay tarde posamos un chicle cada uno de nuestros invitados. Ya Nacho posará mucho. Deuteronomio 23:1. A ver, papá, y mamá, es fuerte eso. Amén, papá. ¿Alguien te puede buscar directo? ¿Iman está? Matrimonio ocupe. Matrimonio manda de buscar. Tía y mi papá. Palabra ning, anak nyo kacun ini. Lihat que chihanku ng hermanos. Kisuan lihat con hermanos chico. Hamana quizás de repente guardi kuna. Wabakuita mo ng dicho. Mana cumplida mo ng dicho ispusulikiman deber conjugal. Ispusupas mana wabakuita mo ng dicho. Y matatahari no. Guardi pa si matatahruwa. Kay tiempo de chinupa, tiempo de Dios se amura. Ligaduras de tronco en chucheta. ¿Iman en chico? Ligaduras. Warmipas. Chay ligadura te guarda chico. Mana bawa ke namba. Haripas. Kapara chico. Rumpu kapas kan chica namba. Mana si hay con gacho Dios taita para el nombre. Manas gancho. Y hay con gacho ni chica. Ahora ya baita muy babaka. Ya mana chico mana entendí. Palabra ni chica hermanos. Taita Dios pa ayampe oyuna sakunaka oyuna kuimanga ama yai kuhachu runtun kapas nita kare kaini kuchus kapas. ¿Entendí, hermanos? Manam hari ya tachu limachi, guardita pas limachi. Es igualito, hari parun cortas. Mana si hay como gacho Dios para llaman. Así es que preocúpate, papá, hari kuna warani kuna. Dios no te manda perdón de mañana uso. Kankaran me perdón, quizás mana ya chay con ruas kan chikaiko. Mana ya chas pan chikruar kan chikaita. Hinas paha Dios te Dios sí que perdonamos. Pero kaiman da mucho man, ya chas kas paruar uso, no hay perdón. Mana si hay como gacho. Pastor pascay, presbítero pascay. ¿Y matas qué? Apacitos.
Maiman chiay kura chicos. Amén, hermanos. Aleluya. Saya diikuichi. Ya chay kunchik hasta api matrimonio manta. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me gracias, Cacho. Quizás no tengo mucha experiencia para poder hablarles del matrimonio, pero sea que Dios nos ayude a todos, hermanos. Sea que Dios nos da fortaleza y fuerza para cada vida, para cada corazón. A su nombre, a su nombre. Kuyana kui pika usar cuan cuma kui. Kuyana kui muriai kuru cuan cuma mekona. Ispusuil kita kuyangi. Abrasai kuachu. Kuyai kuachu. Mana nya kena cu kuyangi. Hai kada hamulang gici. Saca lo libro. ¿Cuántos han venido con sus esposos? Levanta su mano. Muy bien, papá. Chay, chay,